Amigos de Club Sigo, bienvenidos nuevamente a este espacio que traemos para ustedes, donde el día de hoy tal vez no vamos a trabajar ningún tema técnico. Hoy no vamos a trabajar en temas de impuestos, ni de actualización tributaria, de actualización legal, no. Hoy no vamos a hablar de absolutamente nada de eso, pero estoy seguro que lo que vamos a ver te va a ayudar a potencializar todo ese conocimiento técnico que tienes. Y es que realmente a veces se nos olvida muchas veces que nosotros trabajamos, que nosotros ejercemos nuestra profesión precisamente como parte de nuestro negocio, que el ejercer nuestra profesión es nuestro negocio donde nosotros sacamos nuestro ingreso, nuestro sustento. Y a veces no recordamos que tenemos que hacer de esa profesión un negocio rentable que nos dé la calidad de vida que nosotros nos merecemos. Pues cuando nosotros hablamos de hacer de la contaduría, de cualquier profesión, un negocio rentable, pues básicamente nos estamos enfocando en dos cosas. Primero, en obtener rentabilidad, y para obtener esa rentabilidad tenemos que aumentar nuestros ingresos. Ese es uno de los dos caminos, aumentar los ingresos. O el otro camino es el de disminuir los costos y nuestros gastos. Si nosotros nos enfocamos en esa segunda alternativa, en la de disminuir los costos y gastos, pues nos vamos a ver enfrentados a una situación, y es que no va a ser un tema sostenible en el tiempo. Tal vez si hacemos ese ejercicio vamos a poder optimizar algunos costos, pero va a llegar un límite. Y ese límite va a estar dado por esos costos fijos que nosotros tenemos, los cuales no vamos a poder reducir más allá de un punto determinado. Entonces nos quedan dos caminos acá, y es el de aumentar esos ingresos. Y lo podemos hacer en dos caminos, aumentando el precio de nuestros servicios o aumentando el volumen de nuestra facturación. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy es cómo aumentar el precio, y vamos a recordar algunas de las cosas que ya habíamos visto en otro webinar en este espacio de Club Sigo, el de habilidades comerciales para contadores, que si no lo has visto te invito a que lo veas, porque allá vamos a hablar, allá hablamos mejor de varios de los temas que van a complementar muy bien el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando que hagamos en esta capacitación el día de hoy? Y es que encontremos una metodología para que tú sepas cuánto cobrar por tus servicios profesionales. ¿Qué te parece? Muchos de nosotros siempre estamos con esa inquietud de que no sabemos cuánto cobrar por nuestro servicio profesional, y llegamos a esas negociaciones con nuestros clientes y no tenemos una metodología para determinar el precio de nuestro servicio. Y muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es ver cuánto cobra la competencia, cuánto más o menos está ese precio en el mercado, nosotros dar un descuento del 10, el 20% quizás sobre ese precio que nosotros vemos en el mercado, y ese es el valor con el que nosotros entramos a negociarle a nuestros clientes. Y muchas veces no nos damos cuenta que tal vez estamos perdiendo plata en esas negociaciones. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es entregarte hoy una metodología para que tú puedas calcular el honorario de tus servicios. Muchas veces hemos visto, y quizás aquí en Colombia tenemos un pronunciamiento del Consejo Técnico donde nos dicen más o menos cuánto debe ser el valor de nuestros servicios profesionales. Y si nosotros vamos a ver, pues vamos a ver unos valores que quizás no son acordes al mercado. Quizás unos pueden estar muy por encima, pueden estar muy por debajo, y ese es el problema de nosotros estar trabajando con un modelo tarifario fijo, porque realmente cada encargo profesional que nosotros manejamos como contadores es muy diferente, y por lo tanto no podemos hablar de un estándar en ese honorario, sino que lo tenemos que hacer bajo otra metodología, que es la que te vengo a contar el día de hoy. Entonces, tal vez nosotros en estos momentos, en este momento histórico, en este momento coyuntural en el que estamos pasando, estamos viendo situaciones complicadas donde tal vez te estás viendo donde tal vez te estás quedando sin clientes, donde tal vez te despidieron de la empresa en la que trabajabas, donde tal vez esos clientes que tú manejabas están cerrando,
o donde te están pidiendo que bajes el honorario para que sea sostenible tu operación, para poder seguirte contratando, te están exigiendo que reduzcas tu honorario. Entonces, nos estamos viendo en esa situación y mis amigos, aquí tenemos que reinventarnos. Si estamos escuchando esa palabra aquí por todo lado de reinventarnos, 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 y sí, realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y precisamente el contenido que te traigo el día de hoy es para que nos reinventemos en esta parte comercial, en esta parte de nuestros honorarios, que seamos competitivos, que no caigamos en ese juego de estar regalando nuestro trabajo, sino que realmente lo hagamos bajo una metodología y con un conocimiento de cuánto cobrar por ese servicio profesional. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy y es lo que traigo para ti. Entonces, vuelvo y te digo, tal vez te vas a ver enfrentado en esa situación de búsqueda de trabajo, pero te pido que te enfoques, que más que en el problema, te enfoques en todas las posibilidades que tenemos. Todo esto nos está trayendo grandes oportunidades. Y una de las grandes oportunidades de las que te quiero contar acá es que mira esto, el 95% de los profesionales, de los contadores públicos, no les gusta vender, no les gusta meterse en ese tema comercial, sino que le gusta lo técnico. Y tal vez por eso es que nosotros estamos viendo con mayor frecuencia que el nivel de salarios y de honorarios de nuestra profesión viene en picada. Y es precisamente por eso la carencia de habilidades comerciales nos está llevando a esta situación. Entonces, si tú, en vez de enfocarte en la tragedia, en el drama de lo que está sucediendo, lo difícil que está la situación, te enfocas en la posibilidad, en que si haces parte de ese 5%, pues bueno, vas a tener una ventaja competitiva frente a otros profesionales. Te vas a poder salir de esa guerra de precios en la que estamos y vas a poder competir de una manera más estratégica en el mercado. Entonces, mi nombre es Armando Ponce Bejarano. Al igual que tú, soy contador público de la Universidad de La Salle. Soy especialista en impuestos, o bueno, estudié una especialización en impuestos, ya no soy especialista en impuestos. Y hice una carrera profesional muy bonita en el área contable, empezando desde auxiliar. Y hace 3 años terminé ese ciclo de mi profesión como gerente financiero en una reconocida empresa multinacional y decidí reinventarme. Y por eso hoy te vengo a hablar de reinvención, porque tengo la experiencia de haber recorrido un camino muy largo y haber llegado a ese tope, a ese cúspide de mi carrera profesional y haber decidido volver a empezar. Volver a empezar porque quería hacer otro tipo de cosas. Fueron 20 años de ejercicio profesional en el área contable y quería empezar a hacer algo diferente y vi una gran oportunidad en enseñarle a ti, a muchos de nosotros como colegas, enseñarle habilidades comerciales. Tuve la oportunidad de entrenarme en temas de neuroventas, programación neurolingüística, en coaching, y todo ese conocimiento lo he querido traer para ti. He querido poner todo ese conocimiento en el contexto de nuestra profesión y traértelo a ti. Y parte de eso es ese webinar que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿para quién es este entrenamiento? Y este entrenamiento es básicamente para aquellas personas que tienen la mente abierta a explorar nuevas cosas. Si eres de los que implementa lo que aprende, porque muchas de las cosas que nosotros vemos, somos felices y entrando a cualquier cantidad de webinar, capacitaciones gratuitas, muchas de ellas pagas, pero vamos nosotros a esos entrenamientos y muy interesante, muy buenos contenidos, pero no los implementamos. Entonces, aquí lo que yo te quiero dejar es que implementes lo poco o mucho que aprendas en este webinar. Si te interesa, que lo pongas en práctica, que no solo quede como un buen conocimiento, porque va a ser un gran conocimiento el que te vas a llevar, pero que lo implementes porque eso es lo más importante. Y si quieres emprender como profesional independiente y tienes miedo a salir a conseguir clientes, si eres de esas personas que están en ese momento en el que, vuelvo y te digo, tal vez perdiste tus clientes, tal vez perdiste tu empleo y es el momento de lanzarte a emprender como profesional independiente. Y uno de los miedos más grandes que nosotros tenemos como
profesionales independientes, cuando nos queremos lanzar a eso, es que no sabemos ni cuánto cobrar ni cómo vender nuestros servicios profesionales. Y hoy en este espacio te quiero abrir algunas luces. No te voy a poder dar todo el contenido que quisiera porque el espacio es muy corto, pero sí te quiero despertar conciencia en muchas de cosas en las que puedes empezar a trabajar. Y bueno, y también si ya eres persona, un profesional independiente, pero tienes esos clientes malos, tienes clientes que te pagan mal, que no te sientes feliz con esos clientes y quieres salir a conseguir nuevos clientes. Bueno, también para ti va a ser ese entrenamiento. ¿Y para qué no va a ser ese entrenamiento? Si eres de los que únicamente te gusta llenarte de conocimiento, como te dije anteriormente, si eres de los que te gusta adquirir conocimiento pero no ponerlo en práctica, pues mis amigos, este entrenamiento no te va a servir porque todo esto que vamos a ver es de implementar y de trabajarlo. Si eres de los que crees que las fórmulas mágicas son la solución, que no necesitas ningún esfuerzo y por eso tal vez eres de los que muchas veces estás pidiendo a gritos que nos establezcan unas tarifas, un modelo tarifario para nuestra profesión. ¿Quieres que otra persona, que el gobierno, que a través de la Junta Central, del Consejo Técnico, nos arregle el problema de honorarios? Y déjame decirte algo, mi amigo, y es que ese problema no lo va a solucionar nadie. Solo tú tienes la capacidad de solucionarlo. Cada vez que te sientas con tu cliente, vas a tener la oportunidad de ser tú mismo la fuente de solución de ese problema que estamos viviendo. Y si eres de los que quieres continuar haciendo las cosas de la misma manera, quieres seguir en esa zona de confort, no quieres explorar nada, pues mis amigos, ahí, si tú eres de esas personas, tampoco va a ser para ti este entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir acá? Y vamos a ver una metodología para saber cuánto cobrar por nuestro trabajo y hacer de nuestra profesión un negocio rentable. Entonces, si te interesa este tema, quédate aquí con nosotros. Al final de este entrenamiento tengo un regalo para ti que sé que te va a gustar muchísimo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos hablando de esa metodología de definir nuestro precio es que miremos cuál es el precio justo por nuestro trabajo. Y este concepto de precio justo va a ser un tema muy subjetivo. Y déjame decirte por qué. Y quiero contártelo o mostrártelo con este ejemplo. Es que supongamos, te pongas en el lugar de que tú eres un agricultor, tú cultivas naranja y después de hacer todo tu proceso de siembra, de cuidar las matas, de contratar empleados para que cuiden los árboles, los palos de naranja, y ya cuando llega el momento haces todo el proceso de cosecha y después de que haces todo ese proceso, de acuerdo a los costos en los que incurriste, de acuerdo a ese margen de rentabilidad que te quieres ganar, tú estableces que el precio de tu naranja es de 5.000 pesos el kilo. A manera de ejemplo, no más. Ese es el precio justo para ti de acuerdo a esos costos en los que incurriste y de acuerdo a ese nivel de rentabilidad que esperas obtener por todo ese trabajo que hiciste, como es normal. Ese es tu precio justo. Pero resulta que tú vas al supermercado y empiezas a ver que la naranja, esa naranja, ese mismo tipo de naranja que tú cultivas y al que estás sacando al mercado, las personas lo pueden conseguir a 4.000 pesos el kilo. El precio justo para ti es de 5.000, pero te estás encontrando con que el precio justo que estás encontrando en el mercado, o no más que el precio justo, el precio en el que tú encuentras en el mercado es de 4.000 pesos la naranja. Entonces, aquí la pregunta que viene es, ¿cuál es el precio justo de esa naranja? Los 5.000 que es el precio que para ti vale esa naranja, o al precio el que cualquier persona lo podría conseguir en cualquier sitio. Entonces, ahí quiero que empieces tú a evaluar esto. ¿Cuál es el precio justo? Claro, puede que para ti el precio justo sea el de los 5.000 porque es la paga por ese esfuerzo que tú hiciste. Pero para el consumidor final, ¿por qué habría de pagar 5.000 pesos por una naranja cuando él la puede conseguir a 4.000 pesos? Estamos hablando del mismo tipo de naranja, de la misma especie, el mismo peso. Estamos hablando de las mismas características. Entonces, ¿por qué un consumidor habría de pagar más
por algo que está encontrando en el mercado a un precio más económico. Entonces quiero hacerte estas reflexiones porque a veces nosotros decimos que el precio justo de nuestro trabajo es el que nosotros le estamos colocando a ese servicio. Y en parte tienes razón. En parte el precio justo es ese que yo determino de acuerdo a mi nivel de rentabilidad al trabajo que yo hago. Pero si un cliente, un potencial cliente de nosotros sale al mercado y encuentra ese servicio de asesoría contable, asesoría tributaria, el que sea, lo consigue más barato con cualquier otro profesional y con las mismas características, pues mira que ese se empieza a convertir en el precio justo del mercado. Puede que sea injusto para nosotros como profesionales, pero es justo para el mercado porque es el precio de referencia que ya se puede encontrar. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ver cómo empezamos nosotros a que ese servicio que nosotros ofrecemos no sea tan igual, tan commodity como el que se ofrece en el mercado a ese precio de mercado. Porque de esa manera nosotros no vamos a poder competir con precio. Tenemos que empezar a generar diferenciales en nuestro producto para que efectivamente nosotros podamos cobrar un horario diferente. Si tú estás ofreciendo el mismo servicio con los mismos alcances, la elaboración de la declaración tributaria, la elaboración del balance, todo eso que compone el trabajo normal de nosotros como contadores, pues tu precio, el precio que tú le vas a colocar a tu servicio, se vuelve tienes que entrar a mirar qué es lo que están ofreciendo los otros, porque ese va a ser el precio de referencia. Tú no puedes cobrar 20-30% más alto de lo que están cobrando tus competidores si tu producto no tiene un diferencial. Entonces, la clave en todo esto es que tú empieces a generar diferenciales en tu servicio y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora pensemos en cuál es esa estrategia de colocarle el precio a nuestro servicio. Y eso es lo que se llama el marketing, el pricing strategy, que es la forma en cómo yo le voy a colocar el precio a mi producto. Y esto lo utilizan todas las empresas. Todas las empresas tienen que utilizar esas estrategias para entender cuál es el precio al que yo voy a vender en el mercado. Porque tiene que ser un precio que tenga en cuenta todas las dimensiones de la situación, la dimensión del cliente, la dimensión del producto, la dimensión del mercado, de la competencia. Tiene que ver absolutamente todo y no nos podemos basar en solo una de ellas. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esta estrategia de precios? Y el primer pilar que nosotros vemos es el pilar del costo, es decir, basar nuestra estrategia de precios teniendo en cuenta cuáles son nuestros costos de producción de ese servicio que nosotros estamos ofreciendo. La otra parte es entender cuál es la percepción de valor del mercado, cómo está percibiendo el mercado ese servicio que yo le estoy ofreciendo. Y el otro pilar es el de nuestra competencia. Y si nosotros hacemos una combinación de esos tres elementos, pues ahí es donde nosotros vamos a encontrar cuál es el precio correcto al que nosotros deberíamos vender nuestro servicio profesional. Entonces, lo que sucede con nosotros es que nos estamos enfocando solo en alguno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos únicamente en la percepción de valor del cliente y en lo que cobra nuestra competencia, pues vamos a tener un riesgo en la rentabilidad a la hora de nosotros ofrecer nuestro servicio profesional. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta cuál es mi costo de producción, cuánto me cuesta a mí producir ese servicio que yo ofrezco en el mercado. Y ahí es donde nosotros nos vamos a llevar muchísimas sorpresas con la metodología que te voy a mostrar más adelante, porque muchas veces podemos estar perdiendo recursos vendiéndole a un cliente, sirviéndole a un cliente con nuestro servicio profesional y no nos hemos dado cuenta. Entonces, aquí esa herramienta que te voy a mostrar más adelante, lo que busca es que que tengamos visibilidad de qué tanto estamos siendo rentables en el ejercicio de nuestra profesión. Ahora, si nosotros únicamente nos enfocamos en el factor de lo que nos cuesta a nosotros nuestro servicio y lo que cobra la competencia, pues bueno, corremos un riesgo de ser percibidos como un producto costoso
¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta si ese servicio que yo estoy ofreciendo es de valor para mi cliente. Si mi cliente está percibiendo valor en ese servicio que yo le estoy ofreciendo. ¿Ves? Mira que no podemos eliminar este factor porque es de muchísima importancia. Y ahora, si no tengo en cuenta lo que está cobrando la competencia, pues voy a caer en el riesgo, voy a cometer un error. Y es que voy a tener ese riesgo de tal vez quedar por fuera del mercado, porque muy seguramente puede que yo cobre más alto que mis competidores, pero sin ninguna razón justificada, es decir, sin ningún valor diferente que me diferencie de esa competencia. Si es el mismo servicio que está ofreciendo mi competidor y yo soy mucho más caro, pues voy a quedar por fuera de ese mercado en el que yo estoy compitiendo en estos momentos. Entonces, por eso es tan importante, mis amigos, que nosotros tengamos en cuenta los tres elementos, que tengamos claro el costo, cuánto me cuesta a mí producir ese servicio que yo estoy ofreciendo, cuál es la percepción de valor del mercado, cómo están percibiendo ese servicio las personas que compran mi servicio y cuánto está cobrando mi competencia. Son elementos, debo combinar esos tres elementos para yo poder saber establecer cuál es el precio correcto de mi servicio profesional. Y así, ahí sí, como dice este dicho, ¿no? Y es que en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es que nosotros los contadores, en teoría, somos los expertos en el costeo de los productos y de los servicios de nuestros clientes, pero es un conocimiento que no estamos utilizando para nuestro propio servicio profesional. Es irónico que nosotros estemos trabajando para las otras personas diciéndole cuánto es el costo, cuánto debería estar cobrando de acuerdo a un margen de rentabilidad, pero no utilizamos ese mismo conocimiento en nuestro propio servicio. Entonces, aquí lo que te quiero mostrar es un ejemplo de una metodología de cómo tú puedes determinar ese costo, cómo ese primer pilar en la estrategia de precios la podemos determinar, que es el costeo de nuestro propio servicio profesional. Y es lo que quiero que veamos con esta herramienta que he construido y que quiero compartirte para que tú la empieces a trabajar. Entonces, esta herramienta está basada es un modelo en Excel muy sencillo que tal vez cuando tú lo veas vas a decir, ay, pues es demasiado obvio. Sí, es una herramienta muy sencilla, no tiene nada del otro mundo, pero es una herramienta que te puede ayudar a ti a crear algo diferente para que tú sepas y crees conciencia de cuánto cobrar por tu servicio profesional. Entonces, aquí te voy a mostrar cómo funciona esta herramienta. Entonces, en esta primera pantalla lo que nosotros vamos a ver acá es, bueno, el nombre del proyecto. Aquí tú le puedes colocar el nombre que tú quieras, ejemplos SAS, ejemplos, perdón, ejemplos SAS, el nombre que tú quieras. Tú puedes aquí desplegar en esta pantalla diferentes tipos de encargos profesionales. Entonces puedes ver un servicio de outsourcing, auditoría, de revisoría fiscal, la elaboración de certificaciones, declaraciones tributarias, una implementación y cualquier otro encargo profesional que tú tengas. Y aquí vas a poder determinar cuál es el periodo de contratación, si te están contratando de manera anual, si te están contratando de manera mensual, si es por una hora o labor. Aquí tú lo puedes colocar de acuerdo a cómo sea la realidad de esa contratación. Y vamos a ir, de acuerdo a esto, vamos a navegar aquí con estos botoncitos y vamos a ir a este menú que es una configuración de las variables del proyecto. Entonces, en esta pantalla, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar 5 cajitas que es donde nosotros vamos a empezar a diligenciar la información. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a alimentar esta tabla para nosotros posteriormente obtener cuál es el valor de ese servicio que nosotros deberíamos de estar cobrando. ¿Cuál es ese sugerido que nosotros deberíamos de tener como precio de venta de nuestro servicio profesional? Entonces, ¿cuáles son esas 5 cajitas? Está la cajita de la configuración de los costos fijos, de los costos, de otros costos variables del proyecto, del margen de rentabilidad que nosotros esperamos obtener, la configuración de todos los datos de nuestro encargo profesional
y una configuración de costos variables por tipo de profesional. Entonces voy a ir caja por caja y te voy a explicar con un ejemplo. Vamos a ir diligenciando un ejemplo aquí en vivo para que tú lo puedas ir observando y para que al final veas cómo tú vas a obtener, qué es lo que vas a obtener como herramienta al final de hacer todo este ejercicio. Entonces vamos con la primera cajita, que es la de la configuración de los costos fijos. Entonces aquí en costos fijos, pues creo que aquí no hay que entrar a hablar mucho, somos expertos en esto. Y aquí lo que nosotros vamos a colocar, esto lo puede colocar en dólares, en pesos, en la moneda en la que tú quieras. Y esos costos fijos vamos a colocar aquí todas estas erogaciones que nosotros hacemos de manera fija todos los meses. ¿Qué vamos a incluir acá? Arriendos, suscripciones, afiliaciones, servicios públicos, el servicio de internet. Todos esos costos fijos que tú mantienes son los que vamos a incluir acá. Aquí algo muy puntual que yo te digo que tengas en cuenta, y es que si hay un costo en el que tú no estás incurriendo actualmente, pero que gracias a este proyecto vas a tener que incurrir en él, pues lo agregues en este inventario de costos fijos que vas a colocar acá. ¿Por qué? Porque de pronto en esos momentos no estés pagando arriendo, supongamos, pero gracias a este proyecto que estás cotizando, te tocaría sacar en arriendo una oficina. O tal vez tú dices, no, yo estoy trabajando en mi casa, no necesito una oficina, pero es importante que le agregues un valor a ese rubro que de pronto hace parte de tus costos y que están como costos ocultos. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es tener visibilidad de realmente cuánto me está costando mi operación en un caso normal. Entonces miremos aquí algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, miremos aquí el costo de los arriendos, por lo menos coloquémosle aquí, hagámoslo en pesos y hagamos 1.000.000 de pesos, coloquémosle en costo de servicios públicos, coloquemos aquí unos costos de internet de 150.000 pesos, unas suscripciones de 300.000 pesos, una capacitación de 200.000 pesos. Entonces, de acuerdo a este ejercicio, tus costos fijos de operación son de 2.150.000 pesos. Eso es lo que a ti te vale operar. Tengas clientes o no tengas clientes, mantener esta estructura te cuesta a ti 2.150.000 pesos. Todo esto a manera de ejemplo. Y vamos a determinar cuáles son tus horas laborables al mes. Entonces, supongamos que esta herramienta está más enfocada para ti, que eres un profesional independiente, no que tienes una firma con un staff de personas muy grande, sino no, en este caso eres tú como profesional que estás haciendo este ejercicio de atender a ese cliente con un servicio de outsourcing contable. Entonces, aquí vamos a determinar cuáles son mis horas laborables al mes. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo simplemente es tomar las 48 horas semanales por las 4 semanas y estamos determinando a manera de ejemplo, si tú tienes más, si tú tienes menos, vas a tener que determinarlo acá. Pero para efectos del ejemplo determinamos que eran 192 horas lo que tú estás trabajando al mes. Entonces, ¿para qué nos sirve esa información? Para que nosotros determinemos acá cuál es mi costo fijo por hora. Es decir, por cada hora laborable que yo tengo al mes, yo determino que mi costo fijo es de 11.198 pesos. Que vuelvo y te repito, es simplemente dividir los 2.150.000, que son tus costos fijos, entre las horas laborables al mes. De esa manera estamos determinando un costo fijo por hora. Y ya más adelante vas a ver cómo va a quedar esto alineado con todo el precio que estamos determinando. Entonces, una vez tenemos esta cajita, nos vamos a este menú de configuración y vamos por la siguiente cajita. Entonces, en esta cajita vamos a hablar de los otros costos variables del proyecto. ¿Qué quiero que incluyamos acá? ¿O qué te pido que incluyas en esta cajita? Y es que tengas en cuenta cuáles son esos costos en los que tú tienes que incurrir debido al trabajo que estás realizando. Entonces, supongamos que tú tienes un
un cliente o estás cotizando este servicio de un cliente que tiene una bodega en otra ciudad o que tiene una operación alterna en otra ciudad a la que tú vas a tener que ir a vigilar, vas a tener que ir a hacer auditorías, vas a tener que ir a implementar procesos y tú no negociaste o no estás negociando con ellos que ellos te van a dar los viáticos, que ellos te van a dar los tiquetes, que ellos te van a dar todo el tema de alojamiento, de manutención. No, sino que va a correr por tu cuenta. Entonces, si tú no tienes en cuenta eso, pues tú vas a tener que sacar de tu bolsillo esa plata y va a ser un menor valor para ti, va a ser menos rentabilidad para ti porque tú estás incurriendo en esos costos. Entonces, aquí lo que te digo es que esos costos que son relacionados directamente al proyecto, los incluyas. Entonces, a manera de ejemplo, que incluimos acá? Incluimos unos tiquetes aéreos, unos hoteles y una manutención. ¿Por qué estos valores? Digamos que aquí lo que determinamos fue que esto tú, en este caso, por ejemplo, lo estás haciendo esta cotización es para el servicio de outsourcing contable de un año. Entonces vas a determinar un valor mensual. O supongamos que lo estés determinando de manera mensual. Entonces a ti al año vas a ir una sola vez o dos veces a este sitio y vale $1.000.000 esos tiquetes. Entonces lo estamos llevando a un tema mensual. Estamos dividiendo todo ese valor que determinamos. Aquí por lo menos estamos viendo que el precio en hoteles, una noche, 2 noches de hotel que pagues, te valen $500.000, supongamos. Lo estamos dividiendo en 12 meses. ¿Para qué? Para que este valor que nosotros estamos viendo sea mensualizado. ¿Por qué? Porque tal vez lo que nosotros vamos a pasar es una cotización con un fee mensual, con un honorario mensual. Entonces, si es de esa manera, pues dividamos los valores en el número de meses correspondiente. Si lo fuéramos a hacer una cotización, un valor del año, pues no lo dividimos, sino que dejamos el valor fijo. Pero eso tú lo vas a determinar de acuerdo a la realidad, al negocio que tú estés cotizando en estos momentos. Entonces, para este ejercicio, vemos que mensualmente en esos otros costos variables voy a tener un costo de $166.000. Vamos a la siguiente cajita, que es a configurar el margen de rentabilidad. Entonces, el margen de rentabilidad, aquí tú vas a determinar de acuerdo y aquí en el margen de rentabilidad tú simplemente vas a colocar cuál es ese margen de rentabilidad que te esperas ganar de acuerdo a el tipo de encargo profesional, al nivel de complejidad, a la responsabilidad, al alcance. Eso tú lo vas a determinar ahí de acuerdo a lo que tú identifiques va a ser de complejidad ese proyecto para ti. No es lo mismo cotizar, el margen de rentabilidad no va a ser el mismo, algo donde tú no tienes responsabilidad a un proyecto en el que tú vas a tener que responder de manera directa por muchas cosas. Entonces, de acuerdo a eso que tú determines como margen de rentabilidad atractivo para ti, lo vas a colocar. Y en este ejercicio como tal, hemos determinado un margen de rentabilidad del 30%. Para este proyecto específicamente dijimos, bueno, con que yo haga todo mi costeo y me gane el 30% de esos costos en los que yo estoy incurriendo, pues bueno, para mí va a ser un negocio rentable, que es lo que nosotros estamos buscando acá. Entonces ya una vez tenemos determinado ese margen de rentabilidad, que vuelvo y te digo, puede ser el 50, el 20, el 100%, el 150%, lo que tú determines atractivo para ti de acuerdo a ese encargo profesional. Entonces aquí vamos a entrar en otra parte, en esta cuarta cajita, que es la configuración de los costos variables por tipo de profesional. ¿Qué es lo que te pido que hagamos acá? Aquí nosotros hemos determinado cuál es el tipo de profesional que normalmente se requiere para la ejecución de este tipo de proyectos. Y aquí te hago una claridad, y es que no necesariamente tú vas a tener que contratar un auxiliar, un asistente, un analista, un coordinador, un gerente, un especialista. No. Puede que tú mismo seas el que hagas todas esas labores. Pero aquí nosotros lo que vamos a empezar a determinar es
cuánto es el costo para una actividad de ese tipo, para una actividad desarrollada por un auxiliar, por un asistente, por un analista, por cada uno de estos perfiles profesionales que nosotros hemos determinado en este ejercicio. Entonces, lo que te pido aquí es que empieces a ver cuál es el salario promedio, no que escojas el más bajo y de pronto tampoco el más alto porque que te saque de mercado, sino cuál es el precio justo para un trabajo de un auxiliar contable, para un trabajo de un asistente, y que tú empieces a colocarlo acá. Entonces, supongamos que para el tema de el salario promedio para estos profesionales, determinemos que para un auxiliar es de 1.000.000 de pesos, para un asistente de 1.800.000, para un analista 2.200.000, para un coordinador 3 millones, para un gerente 7 millones, para un especialista 10 millones de pesos. Pues te digo, son ejemplos. Tú aquí vas a determinar, vas a hacer el ejercicio de cuánto es lo que tú ves, hacer un benchmark de ver qué es lo que tú encuentras como precio justo para esas actividades. Te tienes que tener en cuenta el factor prestacional. Aquí supongamos que es del 53%, que esta parte de especialista no tiene factor prestacional. Y de esa manera vamos a determinar un costo de esa actividad. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo acá? Entonces, por ejemplo, ya incluido el factor prestacional, estás encontrando que para el auxiliar el costo es de 1.530.000. Recuerda que ya habíamos determinado cuáles eran las horas al mes, que habíamos dicho que eran de 192 horas. Quiere decir que ese auxiliar o esa actividad, mejor llamémoslo así, esa actividad de auxiliar a ti te va a costar 7.969 pesos, 14.344 para asistente y así sucesivamente con cada uno de los perfiles profesionales que tú podrías necesitar para la ejecución de ese proyecto en el que estás trabajando. Entonces mira que aquí estamos determinando, digo, un costo por hora que ya en el siguiente paso te voy a indicar para qué sirve. Entonces aquí vamos ya a ir a la última cajita, que es la configuración del encargo profesional, y aquí es donde está el secreto y toda la magia de esta herramienta. Y es que nosotros tenemos que empezar a hacer un inventario muy detallado de cuáles son esas actividades que yo voy a necesitar ejecutar para la realización de ese encargo profesional. Y aquí te pido que seas muy detallado en cada una de esas actividades. Entonces, por ejemplo, para este caso que nosotros estamos cotizando y solo a manera de ejemplo, vemos que para la ejecución de este encargo profesional hemos determinado estas actividades, que para realizar yo ese servicio de outsourcing contable, tengo esas actividades de recolección de información, de digitación de la información, de análisis de cifras, de ajustes de cierre, de presentación de resultados, elaboración de declaraciones tributarias, revisión de las declaraciones, elaborar la información exógena, elaborar el informe a la superintendencia, tengo que hacer una auditoría de nómina, tengo que hacer conciliación de cuentas, tengo que hacer la revisión y la firma de los estados financieros, tengo que implementar todos los cambios normativos que hay por la actualización tributaria, qué sé yo. Aquí lo importante, mi amigo, es que tú conozcas muy bien a tu cliente, que ya con toda esa experiencia que tú tienes en la realización de otros encargos profesionales, determines cuál efectivamente es esas actividades que yo voy a tener que ejecutar. Y voy a determinar cuáles son el número de horas que voy a incurrir en la ejecución de esas actividades. Entonces, por ejemplo, para la recolección de información dijimos que 10 horas, en la digitación de la información 10 horas, análisis de cifras 5 horas, y ahí lo puedes ver con cada una de las actividades cuántas horas estás estimando. Si tú te equivocas en esta parte, mi amigo, aquí vas a tener problemas, después vas a tener problemas, porque aquí es donde empezamos a tener una cantidad de adicionales, que yo había dicho que no, en la digitación de la información 10 horas, pero resulta que me estoy demorando 30 horas. Ya, si te estás demorando 20 horas, 10 horas más en esa actividad, ya va a ser un menor valor para ti, menos rentabilidad la que tú vas a estar recibiendo en ese encargo profesional. Y lo siguiente que tienes que hacer es que vas a empezar a determinar, de acuerdo a
a este rango de perfiles profesionales, vas a determinar qué perfil es el que haría esa actividad. Entonces, por ejemplo, acá, para la recolección de información, el perfil que hace esa actividad es de auxiliar. Para el perfil de digitación de información, también puede ser un auxiliar. De análisis de cifras, bueno, un analista. De ajustes de cierre, bueno, un perfil de analista, de asistente. La presentación de resultados, de coordinador supervisor. Entonces, mira que, y esto tú lo vas a tener que ir practicando, tienes que ir tomando habilidad para determinar esto, porque aquí es donde está el costeo como tal de este servicio. Vuelvo y te digo, aquí no necesariamente tú tienes que tener un auxiliar, un asistente, un coordinador. No, tal vez tú seas la persona el que está haciendo todo este trabajo. Tú estás haciendo trabajo de auxiliar, tú estás haciendo trabajo de analista. Pero aquí lo que nosotros estamos determinando es el perfil de esas actividades. Porque si es un trabajo muy manual, si lo que tú estás cobrando es un trabajo que es bastante operativo como tal, pues tú puedes que tengas una especialización, que tengas una maestría, pero tú no puedes decir, bueno, entonces recolección de la información, yo estoy haciendo ese trabajo de recolección de información, pero yo tengo un perfil de especialista, entonces le pongo un perfil de especialista a esa actividad. No, porque te vas a quedar sobrecosteada el trabajo y te vas a quedar por fuera de mercado. Y ya te lo voy a aclarar aún más cuando veamos ya todo el costeo del servicio como tal. Entonces es muy importante que tengas claridad en todas estas actividades, en cuál es el perfil profesional que va a ejecutar cada una de estas actividades y cuál es el número de horas que tú estás estimando para esa actividad. Y aquí estamos distribuyendo esto en dos grupos de actividades. Unas actividades estándar y aquí abajo quiero que empieces a identificar cuáles son esas actividades diferenciadoras. ¿Qué son las actividades estándar? Lo que compone normalmente nuestro servicio profesional. Cuando contratan a un contador, obviamente tenemos que hacer trabajo de digitalización, trabajo de digitación, trabajo de elaborar estados financieros, elaborar declaraciones tributarias. Eso es lo normal. Ahí no hay ningún valor agregado en ese trabajo. Cualquier servicio que ofrezca cualquier contador, como mínimo, va a tener esas características. Entonces, aquí lo que te digo es que mires tú, de acuerdo a ese trabajo que tú has hecho en determinar el valor de tus clientes, qué es lo que necesitan realmente tus clientes, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son esos diferenciales que tú puedes ofrecer, que empieces a ver con qué tú puedes sorprender a tu cliente para que tu propuesta de valor sea diferente al de otros competidores en el mercado y que separes esas actividades en actividades diferenciadoras. Entonces, para este ejemplo, determinamos que tu propuesta de valor es que tú le vas a hacer unos informes mensuales a esta persona en planeación financiera. Eso tú detectaste que es lo que tu cliente valora, que a él no le interesa tanto que ya le lleguen con unos estados financieros de cierre cuando ya no hay nada que hacer, sino que tú vayas más allá, que tú le empieces a proyectar flujos de caja, que empieces a darle las directrices de por dónde coger en términos financieros para tener una operación más rentable para tu cliente. Entonces, eso es lo que tú estás ofreciendo y eso es lo que tú le estás dando como valor adicionado, lo que está diferenciando tu propuesta de valor. Y vas a hacer unos informes gerenciales muy importantes para toma de decisiones de tus clientes. Y determinaste, bueno, que esas dos actividades las hace un perfil de gerente y que te va a incurrir 2 horas al mes cada una de estas actividades. Entonces, mira que ya aquí tenemos un resumen de cuáles son las horas por tipo de profesional en actividades estándar y en actividades diferenciadoras. Y aquí encontramos que ese proyecto te va a consumir a ti 58 horas al mes. 58 horas al mes es lo que te va a requerir ese proyecto de manera mensual. Entonces, ya teniendo esto, mis amigos, ya no nos queda otra cosa que ir al costeo del proyecto y saber cuánto nos cuesta. Entonces, vamos allá
y miremos el ejercicio. Entonces, aquí ya tenemos el costeo y aquí vemos, bueno, la empresa, el tipo de encargo, el número de horas del proyecto y aquí empezamos a determinar ya los costos. Entonces, de acuerdo a ese costeo que estamos haciendo y de acuerdo a este volumen de horas, determinamos que este proyecto nos va a consumir 650.000 pesos en costos fijos. Recuerda, vamos al detalle si lo quieres ver acá. Recuerda que eran 2.150.000 el valor total de nuestros costos fijos para 192 horas de producción. Quiere decir que el costo por hora son 11.198. Aquí estos 649.000 pesos vienen de multiplicar esos 11.000 y pico por las 58 horas. Eso es lo que está haciendo nosotros el costeo acá. Por otro lado, vamos a ver cuáles son los costos variables por tipo de profesional en actividades estándar. Entonces, de todas esas horas que nosotros vimos, por ejemplo acá, habíamos visto que en actividades de auxiliar eran 20 horas, que me imagino que son estas 10 y estas 10 que estás viendo acá. Estas 20 horas en el costeo nos van a costar 159.000 pesos de acuerdo al costo que nosotros determinamos de un auxiliar. Habíamos determinado que el costo para auxiliar era de 7.969. Entonces, por esas 20 horas, aquí nos va a dar este costo de los 159.000 pesos. 159.000 pesos. Actividades de asistentes nos van a costar 100.000 pesos, 175.000, aquí por cada una de los perfiles profesionales. En costos variables por tipo de profesional nos está costando 1.021.000 pesos. Entonces mira que aquí este costeo te está quedando de esta manera de acuerdo al perfil profesional. Recuerda que lo que te dije anteriormente, si tú eres especialista en un tema, pero estás haciendo una actividad muy operativa, pues no puedes cobrar el valor de la hora a costo de especialista. Miremoslo, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá y decimos que el costo, todas estas actividades las vas a hacer tú, que eres especialista. Entonces pongámosle a estas dos actividades que son las más grandes, perfil de especialista. Miremos cómo nos queda el proyecto. En esas actividades se nos sube 1.000.000 a 1.903.000, porque mira que el costo de especialista se subió de 100 y pico a 1.197.000. ¿Por qué? Porque estamos sobrecosteando el proyecto. Porque sí, tú eres especialista, pero la actividad como tal que tú estás presupuestando no es una actividad de especialista, es una actividad de auxiliar. Entonces, volvamos aquí nuevamente para dejarlo como estaba y ver cuánto era el costo del proyecto. Entonces, mira que aquí se nos estaba subiendo casi 900.000 pesos, que muy seguramente te iba a dejar por fuera del mercado. Vamos a las actividades diferenciadoras. Entonces mira que aquí encontramos que esas 4 horas que tú le vas a invertir en actividades adicionales te cuestan a ti 223.000 pesos. Y tienes los otros costos fijos, los otros costos variables del proyecto de 166.000 pesos. Que recuerda que eran estos de acá. Entonces aquí ahora sí ya tienes cuál es tu costo de ese proyecto y producir a ti ese servicio a ti producir ese servicio te vale 2.060.000 pesos, producirlo como tal. Y adicionalmente, si le agregamos nosotros el margen de rentabilidad que habíamos visto del 30%, quiere decir que mi proyecto, lo que yo debería estar facturando por ese proyecto es 2.679.000 pesos. Entonces mira, mi amigo, que aquí no vas a encontrar una tabla que dice por un servicio de outsourcing contable tanto dinero. No, y por eso es que no es posible realizar una tabla de honorarios, porque cada encargo profesional es completamente diferente. Pero aquí mira que lo que sí vas a encontrar es un sugerido de cuánto es lo que tú deberías de estar cobrando de acuerdo a tus costos fijos, de acuerdo a tu margen de rentabilidad, cuánto es lo que tú deberías de estar cobrando. Es decir, recuerda lo que habíamos visto al principio del ejercicio, cuál es el precio justo para ti. Y realmente este debería de ser tu precio justo, 2.679.000 pesos. Eso es lo que tú deberías de estar cobrándole como mínimo a este cliente para tener ese nivel de rentabilidad. Ahora, que si tú dices, no, esto es lo que yo tengo que cobrar, no, si yo le cobro eso al cliente no me va a contratar.
Pues bueno, aquí por lo menos lo que tú estás teniendo es la visibilidad de cuánto deberías de estar cobrando. ¿Qué pasa si tú cobras menos de eso? Entonces, por ejemplo, miremos estas dos casillas que vemos acá que son muy importantes. Aquí tú dices, bueno, mi presupuesto, aquí tú puedes decir, bueno, el presupuesto de mi cliente es de 3 millones de pesos para ese proyecto. Quiere decir que yo estoy por debajo de del presupuesto que tiene mi cliente. Y los puedes ver en estas gráficas que te van indicando esto. Aquí en la gráfica lo que tú ves en azul, en el valor de la propuesta, en esto que tú ves azulito, es el costo de acuerdo a las actividades estandarizadas. Y esto que ves en naranja, en la gráfica, es la parte que corresponde a los costos por actividades diferenciales. Es decir, esto también te está dando luces para que cuando tú vayas a negociar tus honorarios, pues bueno, no vas a mostrar, o sea, vas a decir que tú estás más caro también porque tú estás haciendo estas actividades. Y estas actividades pues tienen un costo adicional. Aquí hay algo, y es que tú no tienes que mostrarle esto a tu cliente. Esto es una herramienta para ti. Tu cliente no tiene por qué conocer los costos, pero esto es algo que tú te sirve para tu análisis y para tú sustentar la presentación de esa propuesta. Ahora, el cliente, la competencia, está cobrando 1.800.000 pesos. Bueno, entonces mira lo que está sucediendo aquí y aquí ya tenemos que empezar a determinar o tenemos que empezar a ver los tres pilares que habíamos visto. Ya aquí tenemos una parte que es el primer pilar, que era el costeo. Ya aquí tú lo tienes. Ahora vas a tener que empezar a determinar el valor del cliente y cuánto está cobrando tu competencia. Tienes que entender realmente qué es lo que está pasando con tu competencia. Si efectivamente en ese servicio estándar se están contemplando todas las cosas. Que tú tengas de alguna manera cómo justificarle a tu cliente que efectivamente tu servicio vale lo que vale. Ahora, si tu cliente, si tu competencia realmente está cobrando ese 1.800.000 y está cubriendo exactamente lo mismo que tú estás cubriendo, bueno, ahí ya es un tema de que ya el precio justo no es el que tú estás ofreciendo. El precio justo se convierte en lo que el cliente va a poder conseguir en el mercado. Que eso es lo que está ocurriendo y por eso nosotros tenemos que empezar a salirnos de lo que hace la competencia y es empezando a generar un valor diferente a nuestros clientes. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y esta herramienta te va a ayudar a que tengas visibilidad, a que tú puedas empezar a armar tu estrategia para hacer de tu profesión ese negocio rentable. Entonces, espero, mis amigos, que les sirva esta herramienta, que te haya gustado. Y quiero decirte algo, y es que si quieres recibir esta herramienta, simplemente escríbeme este número de WhatsApp y mándame un mensajito que diga, quiero la plantilla para el cálculo de honorarios. Mándame un mensajito a este número de teléfono y yo te voy a enviar esta herramienta que te acabo de mostrar. Te voy a mandar el Excel para que lo pongas en práctica. El objetivo mío es que hagamos de nuestra profesión un negocio rentable, que tú la puedas utilizar y que tú puedas saber, tener visibilidad de cuánto es ese honorario que tú vas a cobrar en el mercado. Entonces, para determinar finalmente nosotros cuánto deberíamos de estar cobrando, es decir, los otros pilares que ya habíamos visto que era valor del cliente, el tema de la competencia, pues tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Y esto simplemente es un recorderis del curso que ya habíamos visto, del seminario que ya habíamos tenido de habilidades comerciales para contadores, que vuelvo y te digo que si no lo has visto, entra al menú de cursos que tiene Club Sigo para ti, y ese curso nosotros lo hicimos en diciembre del año 2019. Entonces puedes entrar a los cursos de diciembre del 2019 y ahí vas a encontrar ese curso donde vas a encontrar en mayor detalle esto que te voy a contar en estos momentos. Y es que nosotros tenemos que definir quién es nuestro cliente. Que si ese cliente al que nosotros le estamos cobrando, al que le estamos cotizando nosotros nuestro servicio, tenemos que saber quién es. Tenemos que saber si realmente se ajusta a las características del que nosotros queramos que sea nuestro cliente. Si es un cliente que no valora el servicio que nosotros prestamos, que no valora nuestros diferenciales, pues cualquier precio para ese cliente va a ser alto. Entonces, para nosotros escoger un buen cliente, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos y ese es encontrar
nuestro nicho de mercado y ese buyer persona o ese cliente ideal, nuestro avatar de cliente. El nicho del mercado va a ser ese segmento del mercado en el que nosotros nos queremos enfocar. ¿Cuál es nuestro mercado completo? Todos los que están necesitando llevar contabilidad. Pero yo voy a escoger un nicho de mercado al que yo le pueda generar muchísimo valor, a ese cliente que valore mi trabajo, de acuerdo a esa expertise. Yo, a veces cuando nosotros somos generalistas, pues no generamos muchísimo el suficiente valor a nuestros clientes porque no somos especialistas en algo. Y aquí yo te pregunto, ¿quién cobra más? ¿Un médico que es especialista o un médico general? Obviamente el médico especialista, porque da soluciones mucho más puntuales. Entonces, nosotros tenemos que volvernos especialistas en nichos de mercado, en un tema muy puntual. Y tenemos que determinar cuáles son las características de ese buyer persona o esa persona que es mi cliente ideal. Y obviamente tenemos que redefinir cuál es nuestra propuesta de valor. Y cuando hablamos de la propuesta de valor, recuerda que es eso que nos diferencia a nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué es mi propuesta de valor? Y es esto, es eso que tú tienes, que no tienen los demás, y por lo que los clientes están dispuestos a escogerte y a pagarte. Es eso que te hace único y diferente, elegible frente a otras opciones que hay en el mercado. Y quiero mostrarte este ejemplo, que es un ejemplo clásico en temas de marketing, de propuesta de valor, y es ese, el ejemplo de Domino's Pizza. ¿Cuál es la propuesta de valor de Domino's Pizza? Pizza fresca en 30 minutos o gratis. Así empezó como propuesta de valor Domino's Pizza, y es lo que ha llevado que esta cadena de restaurantes esté en el lugar en el que está. ¿Por qué? Porque mira que ellos no están ofreciendo nada raro con la pizza. La pizza es la misma que pueden conseguir en otras pizzerías. Ya aquí no hablan de los ingredientes, de la receta secreta de la pizza. No, aquí no están hablando, sino que en el tema de agilidad. Su propuesta de valor de una pizza está enfocada en el tiempo, en la logística. ¿Por qué? Porque ellos determinaron que eso era algo importante para los clientes. Cuando la gente pedía una pizza, se da cuenta que le llegaba 1 o 2 horas después de que habían hecho el pedido. Ya cuando llegaba fría, ya habían almorzado, tal vez no llegó a tiempo y pierde valor esa propuesta. Entonces, aquí lo que ellos hacen, se dieron cuenta de ese problema que existía en el mercado y empezaron a crear esta propuesta que es, mire, si no le llega en 30 minutos, su pizza su pedido le sale gratis. Entonces, eso era lo que la gente le aseguraba, de que su pizza iba a estar en 30 minutos. Entonces, preferían pagar un poco más por esa pizza, pero tener la certeza de que en media hora van a tener la pizza. Si tal vez era una persona que no tiene afán, que va a almorzar saben que la pizzería donde normalmente la piden se demora 1 hora y media y almuerza normalmente a las 2:30, a las 2 de la tarde, pues dice, bueno, la pido a las 12 del día y con eso me va a estar llegando más o menos sobre la hora que yo la quiero. Entonces no voy a pagar un valor adicional porque me llegue en 30 minutos, porque no la necesito en 30 minutos. Entonces mira que la propuesta de valor no es para todo el mundo. Tu propuesta de valor no necesariamente va a tener que ser para todo el mundo, pero para personas que sí valoren ese diferencial que tú tienes. Porque cuando nosotros hacemos eso, el tema del precio pasa a un segundo plano. Recuerda que el precio es una percepción. ¿Y es una percepción de qué? De valor. Si nosotros prestamos el mismo servicio comoditizado que ofrecen las demás personas, pues obviamente nuestro servicio se va a ver costoso. Y cuando nuestros clientes nos dicen que nuestro servicio es costoso, realmente lo que nos están diciendo es que no encuentran un diferencial que los haga pagar más por nuestros servicios. Entonces, ten en cuenta eso. Si un cliente te está diciendo a ti, no, señor contador, es que su servicio es muy caro. Entonces, realmente lo que está pasando es que no está encontrando un diferencial. ¿Por qué pagar, recordar el ejemplo del inicio, por qué pagar 5,000 pesos por unas naranjas cuando las puede conseguir a 4,000? ¿Por qué tu cliente va a pagar los 2 millones y pico que vimos de costeo en esa propuesta, en ese ejercicio que hicimos de costeo? ¿Por qué ha de pagar 2.600.000 y no 1.800.000 que está cobrando la competencia? Entonces ahí tienes que tener unos diferenciales muy claros, porque si efectivamente
tú no tienes un diferencial, el cliente va a decidir por precio. Y ese es el problema que nosotros estamos teniendo. Entonces, recuerda algo, y es que si tú quieres generarle valor a tus clientes, enfoca tu servicio en estos 4 aspectos, que fue el estudio que nosotros hicimos de determinar qué era para lo que los clientes significa valor en el servicio contable. Y las personas, los que contratan nuestro servicio, normalmente están enfocados en estas 4 cosas: en vender más, en aumentar el market share, en aumentar su rentabilidad, en cumplir sus indicadores cuando son gerentes de una empresa y tener flujo de caja para pagar. Esos son los 4 dolores más grandes que tienen los usuarios de nuestros servicios, y si queremos generarle valor a nuestros clientes, tenemos que mostrarle cómo nuestro servicio profesional le va a ayudar en estas 4 cosas. Si nosotros les ayudamos en estas 4 cosas, pues vamos a ser percibidos como profesionales de mayor valor para estas personas. Y finalmente tenemos que diseñar una estrategia comercial. Una estrategia comercial donde nosotros sepamos cómo prospectar clientes, cómo explorar necesidades, cómo hacer la presentación de nuestro servicio, cómo manejar las objeciones de los clientes, cómo hacer cierres de ventas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, mis amigos, que nosotros tengamos esas habilidades comerciales para venderle el servicio a nuestros clientes. Y vuelvo y te lo digo en términos de contadores, te guste o no, debe haber venta. Te lo digo con cuenticas para que lo tengas claro. Entonces, mis amigos, si quieres tener resultados diferentes, si quieres competir de una manera diferente, pues obviamente vas a tener que hacer cosas diferentes. Y esto es lo que queríamos compartirte el día de hoy, que tú tengas herramientas para entrar a hacer de tu profesión ese negocio rentable. Y hoy te digo, si quieres tener el acceso a la plantilla de honorarios, simplemente escríbeme a este número de WhatsApp. Voy a estar encantado de mandarte información, de que me sigas en mis redes sociales, donde voy a estar dando muchísimo contenido en estos temas. Así que muchísimas gracias, mis amigos. Nos vemos en un próximo webinar con temas de habilidades blandas para contadores. Agradeciendo a Club Sigo por la invitación para traerte a ti estos contenidos. Y no lo olvides, diferénciate, haz cosas diferentes, dignifica tu profesión. Muchísimas gracias.